buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Esto es Turquía, Estambul, la antigua Constantinopla. Estambul es una ciudad transcontinental. Está en el estrecho del Bósforo, que separa Europa de Asia, entre el mar de Marmara y el mar Negro. Tiene una superficie de 5.343 kilómetros cuadrados. Es la urbe más poblada de Turquía, siendo el centro histórico, cultural y económico del país. Estambul ha sido capital de los imperios romano, bizantino y otomano. Bienvenidos a Estambul. Santa Sofía. Constantino fue el primer emperador en ordenar su edificación, en el año 360, pero en el 404 el fuego la quemó. Luego, 11 años después, Teodosio II comienza una nueva construcción. De nuevo se ve quemada en el 532, en la revuelta de Nika. Vuelve a ser erigida durante el mandato del emperador bizantino, Justiniano, consagrada como iglesia en el 537. Durante más de 900 años funcionó como iglesia, convertida en mezquita por Mehmed el Conquistador en 1453. Luego pasó a ser museo por Atatürk en 1935. Fue finalista para ser elegida como una de las 7 maravillas del mundo moderno. El gobierno turco, en julio del 2020, le otorga la consideración de mezquita Santa Sofía, ya no es museo. La estructura actual de Santa Sofía es la tercera edificación levantada en el sitio. Estambul. El Bazar de las Especias es uno de los bazares más antiguos de Estambul. Se construyó en la década de 1660 como parte de la mezquita nueva. Tiene forma de L, dispone de 6 puertas de acceso. En él podréis admirar especias, hierbas aromáticas, frutos secos, frutas deshidratadas, dulces, miel, quesos, aceites perfumados, etc. Aquí los precios son algo más económicos que en el Gran Bazar. No olvides, el regateo tiene que estar presente. La Mezquita Azul o Mezquita del Sultán Ahmed, edificada por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616, fue inaugurada en 1617 durante el mandato de Mustafa I, considerada como la mezquita más importante de Estambul. Tiene una cúpula central de 23,5 metros de diámetro y 43 metros de altura. En el interior alberga más de 20.000 azulejos en nit de color azul, adornando la cúpula y la parte superior de la mezquita. El Palacio Topkapi, comenzado a construir poco después de que Mehmed II tomara Constantinopla, quedó inaugurado en 1465. A lo largo de la historia fue ampliado por diferentes gobernantes, creando el complejo que hoy podemos ver. El inmueble ha sido la residencia principal de los sultanes del Imperio Otomano y sede de su gobierno desde el año 1465 hasta el 1853, cuando el sultán Abdülazid traslada su residencia al Palacio de Dolmabahce y el centro administrativo del imperio.
La Cinterna Basílica, también es conocida como Palacio Sumergido, fue construida por encargo del emperador Justiniano I en el 532 para abastecer al Palacio Bizantino en caso de que la ciudad fuera atacada. Actualmente esta estructura subterránea es la mayor cinterna bizantina que se conserva en la ciudad de Estambul. Hoy queda en pie algunos de los acueductos que conducían el agua a la cinterna. La cinterna tiene 140 metros de largo por 70 metros. Se calcula que podía llegar a almacenar unos 100.000 metros cúbicos de agua. La Basílica Cinterna cuenta con 336 columnas, de 9 metros de altura. La Plaza Taksim se ha convertido en una de las zonas más concurridas de la ciudad, lugar de celebraciones, desde eventos públicos hasta manifestaciones políticas. Alrededor de ella encontrará hoteles, tiendas, bares, restaurantes, etc. El hipódromo de Estambul, erigido en el año 200 después de Cristo por Séptimo Severo, Constantino el Grande, fue quien lo amplió y embelleció. Se convirtió en el centro deportivo y social de la ciudad y fue el más grande del mundo. Tenía 480 metros de largo y una anchura de 120 metros. Podía acoger a 100.000 espectadores. En la actualidad solo quedan algunas columnas y vestigios, como la columna de Constantino, la columna serpentina, el obelisco egipcio y la fuente alemana. Hoy la zona ha pasado a ser una plaza llamada Plaza Sultán Ahmed. Es uno de los lugares de reunión y paseo más populares de la ciudad. El acceso es gratuito. La iglesia de San Sergio y San Baco, pequeña Santa Sofía, erigida en el siglo VI, siendo el modelo en el que se inspiraron para la edificación de Santa Sofía, es considerado como uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina, temprana de Estambul. Tiene su origen en una iglesia ortodoxa, la cual se vio convertida en este templo musulmán durante el Imperio Otomano, abierta al público y al culto como mezquita. El Gran Bazar. Los orígenes se remontan a la época de Mehmed II, en 1455. Construyó cerca de su palacio el antiguo bazar. Alrededor de este edificio se fueron instalando talleres de artesanos. Con el paso del tiempo los edificios fueron creciendo y las calles eran cubiertas. Más tarde todo el complejo era amurallado. Hoy es un caótico mercado, al cual acuden diariamente entre 300.000 y 500.000 personas, dependiendo de la época del año. Eso es uno de los más grandes y antiguos del mundo. El área cubierta es de 45.000 metros cuadrados. Recuerda, el regateo tiene que estar presente. Esto es Turquía. La mezquita de Solimán fue construida por encargo de Solimán I, el Magnífico, entre 1550 y 1557. El complejo de alrededor de 70.000 metros cuadrados. Es la cuarta mezquita imperial edificada en Estambul. En el cementerio acoge las tumbas de Solimán y su esposa Kaseki. El puente Gálata, el primer puente sobre la desembocadura del Cuerno de Oro, fue erigido en 1845. Años más tarde, en 1863, la llegada de Napoleón III hizo que le sustituyeran por un puente de madera. Luego se construyeron dos puentes más, en 1875 y en 1912. El actual fue construido en 1992. Tiene una longitud de 490 metros y 42 metros de altura. Cuenta con 3 carriles para vehículos.
y una pasarela peatonal en cada dirección. Este une el viejo Estambul con la zona más moderna. La Torre Gálata, construida por los genoveses a mediados del siglo XIV, como parte de las murallas de Gálata, después de ser usada como mazmorra en la era otomana, pasa a ser una torre de vigilancia contra incendios. A lo largo de la historia ha sufrido daños debido a terremotos e incendios. En la década de 1960, la torre había caído en ruinas. Fue restaurada por la Municipalidad de Estambul y abierta a las visitas. De nuevo restaurada por la Dirección General de Cimentaciones en 2020, reabriendo la torre y la cafetería. En el Museo de la Torre de Gálata muestra artefactos de diferentes periodos históricos de Estambul. Está considerada como una de las torres más antiguas del mundo. Hasta mediados del siglo XX fue uno de los edificios más altos de Estambul, con 66,9 metros. Merece la pena subir al mirador, de 51,45 metros de altura. Se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de Estambul. El Museo Arqueológico de Estambul. Este es el principal museo arqueológico de la ciudad. Fue fundado por el pintor y arqueólogo turco Osman Hadid Bey en 1891. Al principio fue una reducida colección de antigüedad, instalada en 1846 en el Palacio Topkapı. En el año 1869 pasó a ser el Museo de la Corte. Ya en 1891 el museo abrió sus puertas, convirtiéndose en el primer museo arqueológico de Estambul, albergado en 3 edificios. El Museo de los Mosaicos del Gran Palacio, situado dentro del Mercado Arasta, en el complejo de la Mezquita Azul. Aquí se exhiben los mosaicos desenterrados, en las excavaciones llevadas a cabo en la sección noroeste del claustro del Gran Palacio del Imperio Bizantino, en 1935. Estos mosaicos muestran escenas de la vida diaria, naturaleza y la mitología, fechados entre los años 450 y 550 después de Cristo. El acueducto de Valente, acueducto romano de piedra caliza, fue encargado por el emperador Valente y quedó finalizado en el año 378 después de Cristo. Originalmente era la principal fuente de suministro de agua a Constantinopla y surtía distintas cisternas o fuentes de la ciudad. El Museo de Arte Turco Islámico, considerado como uno de los museos más importantes de Estambul, se encuentra en un palacio otomano de piedra del siglo XVI, edificado en 1524. Para Ibrahim Pasha, fue un regalo del sultán Sulimán a su gran visir, Ibrahim Pasha. Al morir Ibrahim, el palacio continuó siendo la residencia de oficiales de viseres, embajadores y ministros. Hoy es un museo, alberga más de 40.000 objetos, cerámica, esculturas, sarcófagos, alfombras, piezas de caligrafía, diferentes versiones del Corán, etc. y una relevante colección enológica. Crucero por el Bósforo se ha convertido en una de las actividades más importantes que llevar a cabo en la ciudad de Estambul. En la urbe encontrarán una gran cantidad de empresas que ofrecen este tipo de actividad. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita.